Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a comenzar la sesión de esta tarde, que como sabéis está dedicada a la cuestión del modelo federal y del diálogo o debate entre la recentralización del Estado o su descentralización en un sentido federal o en otro distinto. Bueno, pues tenemos para esto dos ponentes absolutamente excepcionales, creo, muy conocidos. Por una parte está Ramón Punset Blanco, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Y tenemos a Paco Sosa, que es catedrático de Derecho Administrativo y además, como sabéis, eurodiputado por UPyD. Lo que vamos a hacer es, como veis, hemos cerrado el ordenador porque somos, incluso yo, de la vieja quinta, no sabemos hacer PowerPoints, ni sabríamos qué hacer muy bien con él, pero como decía Paco, no sabemos la conferencia, o sea que no hay problema al respecto, pero para que nadie se asuste va a ser un diálogo entre ellos, sobre todo, básicamente. Yo quizás puedo hacer algún apunte, pero un diálogo sobre esta cuestión de estados federales, no federales, centralistas, etc. Como en todas las demás sesiones, acabaremos a las 7 de la tarde, habrá un pequeño descanso y después haremos el turno de palabras y de preguntas vuestras. Bien, pues para introducir un poco la cuestión, como muchos de los que estáis aquí sabéis, cuando en el partido, en UPyD, estuvimos discutiendo durante el Congreso la cuestión de si proponer o no una reforma de la Constitución en el sentido federal, pues fue uno de los temas más controvertidos, una de las discusiones más vivas que ha habido, ¿no? Y con mayores diferencias. Por varias razones. Una de ellas, pues por las a veces raros conceptos que se tienen todavía aquí en España sobre qué es eso de un Estado federal. Todavía hay un sector de la población a la que le suena a república, en fin, a la Federación Anarquista Ibérica, cosas de estas incendiarias y que por lo tanto lo ve con mucha hostilidad. Hay quien cree que es algo que beneficia poderosamente a los nacionalismos, aunque todo el mundo que ha tenido algún trato con los nacionalistas sabe que nada les horroriza más que la idea esta de un Estado federal, justamente porque es, usando aquella frase que se hizo famosa, café igual para todos, no para unos café solo y para otros café con copa y puro, ¿no? Que es un poco la situación actual. Hay además una corriente, por supuesto, perfectamente legítima, que propone más bien una recentralización del Estado, con la idea pensando en un país como Francia o como Portugal, donde las instituciones del Estado central controlan lo básico y mucho de lo que no es básico, en fin, casi todas las administraciones públicas, ¿no? En fin, esta es una cuestión que por lo tanto igual vuelve a salir aquí en la discusión. Yo animo a todo el mundo a que, por supuesto, la plantee con absoluta libertad y tranquilidad. El hecho de que en el partido hayamos aprobado eso no significa ni mucho menos que el debate esté cerrado, sino que es un debate abierto y que además hay que trasladar a la sociedad, ¿no? Yo de todas maneras recordaré uno de los argumentos. El argumento fundamental a favor de un Estado federal era el siguiente. Es la manera de poner orden en lo que se ha convertido en un Estado ejemplarmente desordenado. Es decir, el Estado español en la actualidad, el que ha salido de la Constitución que tenemos vigente, tiene algunos rasgos de Estado federal y otros de Estado difícil de describir, quizás confederal. Es decir, una situación como la que ha propiciado el Estatuto de Cataluña, en que las comunidades autónomas tienen con el resto, con el Estado central, una relación de práctica bilateralidad. Cosa que además, por cierto, aprovecho para hacer el apunte, se va a agudizar y se va a agravar dentro de muy poco, con ocasión de la negociación entre el Gobierno Zapatero y el PNV para que apoye los presupuestos, con el único objeto de que Zapatero pueda acabar la legislatura en plazos más o menos los previstos. Y bueno, pues ahí, como ya habréis oído, y en esto habrá ocasión de profundizar también en su momento, esto va a suponer en la práctica, aunque lo estén negando, la ruptura de una de las poquísimas, o única cosa ya que quedaba del Estado unitario, que es la Caja Única de la Seguridad Social. De manera que estamos ante un nuevo paso hacia ese Estado confederal. Los Estados confederales, como todos sabemos, son esencialmente inestables. De hecho, no hay Estados, aunque Suiza se llame Confederación Helvética, la práctica está en un Estado federal. En fin, como sabéis también, y explicamos y se debatió a fondo, hay diferentes tipos de Estado federal. No es lo mismo Estados Unidos que Alemania.
no es lo mismo, en fin, Suiza o Canadá que en fin, México o Venezuela, que también se definen como estados federales, de manera que también es un concepto que no es unívoco, que tiene un amplio campo, un amplio recorrido y amplias diferencias. En fin, lo que nosotros, como sabéis, hemos aprobado, hemos propuesto a la sociedad, es una reforma de la Constitución Federal, porque se trataría de que el Estado central, el Estado común de todos, tenga una lista de competencias indelegables, en cuyo pues se podría delegar la gestión, pero no la titularidad de esa competencia, y otra serie de competencias autónomas de las comunidades que además se caracterizarían por ser iguales para todas. Es decir, todas las comunidades autónomas tendrían la misma capacidad legislativa y tendrían las mismas competencias. El desarrollo que entre en ese marco ya sería cosa de cada cual. De manera que desaparecerían cosas como los sistemas de concierto económico o el nuevo indescriptible, digo indescriptible porque nadie sabe cuál es, sistema de financiación autonómico, que tiene que ver con la negociación que en cada caso se haga con cada comunidad autónoma. Bien, dicho esto, creo que es interesante recorrer algunas cosas, porque, por ejemplo, las personas, y digo que es muy respetable, que defienden una recentralización del Estado, y me imagino que después tanto Ramón como Paco pueden hablar mucho más de esto, quizás se les escapa que es dudoso de que España haya sido alguna vez, algo durante la dictadura franquista y en algún momento del 19, si es que esto ha sido así, un Estado realmente centralizado. De hecho, como anécdota, que creo que tiene su gracia, y sobre todo estando en Asturias, recuerdo que leí las memorias de no recuerdo ahora qué diplomático británico, cuando la guerra de independencia, cuando Napoleón invade España, y entonces empiezan a llegar delegaciones de petición de ayuda a Londres, para pedir que los británicos se impliquen, envíen armas y dinero para luchar contra Napoleón, y entonces el británico se queda muy sorprendido porque dice, el martes llegó una delegación de españoles a pedir ayuda contra Napoleón, y lo que es asombroso, el miércoles llegó otra, que era de otro sitio, y el jueves otra que no tenía nada que ver con las otras dos. O sea, primero llegaron los asturianos, luego llegaron los gaditanos y después llegó no sé quién, y todos decían que representaban a España, y nadie sabía nada de los otros. Es decir, era un Estado desarticulado, no había gobierno central real, y era una monarquía sumamente compleja, como todas las antiguas, pero desde luego muy alejadas de lo que es un Estado central unitario como el que se creó con la Revolución Francesa, ¿no? En fin, hay más cosas de esta. Ahora, por ejemplo, para que todo el mundo que tenga alguna duda vea cómo también fuera de España hay una percepción muy realista de lo que somos, yo os recomiendo que si tenéis tiempo echéis una ojeada a una página web admirable que se llama Cuba Española y que está hecha por un grupo de exiliados cubanos que la mayoría viven en Miami. Y entonces la tesis de estos señores es la siguiente: Cuba debería de volver a ser, cuando echemos a los Castro, una comunidad autónoma española, porque en realidad nunca ha habido una ruptura diplomática, un reconocimiento explícito de la independencia, porque aquí se metieron los americanos cuando la guerra aquella y se hicieron con todo, pero sobre todo porque ser una comunidad autónoma española es algo extraordinario. Te dan mucho dinero y no te obligan a nada. Entonces eso lo podéis ver en esa página web buscando Cuba Española y lo hablan, al parecer, con completa seriedad. Es decir, que efectivamente hemos inventado un modelo de Estado donde todo el mundo cobra, no da nada y hace lo que quiere, ¿no? Eso parece ser el asunto. Bueno, pues ya sin más por mi parte, les voy a ir dando la palabra. Como os digo, va a ser un diálogo entre ellos, básicamente, y creo que lo que procede es primero que Ramón pues abra el fuego. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a la Fundación Progreso y Democracia por su invitación a participar en este debate con el profesor Sosa, querido amigo desde hace tantísimos años, ¿no? Y con el que me unen lazos de amistad y de afecto desde el año 78 como poco, ¿no? Vamos a ver. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo felices que éramos en el año 2003 cuando celebramos el 25 aniversario de la Constitución. Y diciendo, caramba, hemos hecho un texto constitucional en nuestro país de historia tan agitada pues durara un cuarto de siglo. Indudablemente el país se ha modernizado, no hay más que salir por la noche por cualquier ciudad o cualquier pueblo. Realmente hemos tenido éxito, estábamos orgullosísimos. Era una especie de nueva edad de plata, pero en este caso, en vez de ser de la cultura española, pues por decirlo así, de la cultura institucional, que es la de la convivencia en España. Estábamos muy contentos. Y sin embargo, en la actualidad, 7 años después, estamos con una especie de pesimismo típicamente 98ista, ¿no? Casi volvemos a la época en que, como decía, yo recordaba hace unos días, Francisco Silvera, España está sin pulso, o por lo menos con un pulso bastante alterado. En el año 2003, un colega mío, especialista en cuestiones territoriales, que habrán ustedes leído,
que es el Liceo Baja, catedrático de la Universidad de Barcelona, decía lo siguiente: se ha producido en estos últimos 25 años una renovación de la legislación mayor que en cualquier otro periodo de la historia de España. Los cambios realizados han sido los más importantes de nuestra historia contemporánea. Han llevado a cabo la transformación del centralismo a la autonomía, del autoritarismo a la democracia, del tradicionalismo a la modernización política, de la homogeneidad a la diversidad de políticas autonómicas y del aislamiento a la integración europea. Las tareas esenciales marcadas por la Constitución se han cumplido. Es como si hubiera hecho, por decirlo así, el epitafio, al menos de epitafio elogioso, ciertamente, ¿no?, de la Constitución. Hemos llegado hasta aquí, ahora, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Y tanto el Liceo Baja como toda la gente que trabaja en su entorno era perfectamente consciente de las carencias que tenía el sistema constitucional español en su conjunto, y en especial esa parte del sistema constitucional que es la forma territorial del Estado. Si tuviéramos que hacer una panorámica general primero, antes de entrar en una materia de la forma territorial del Estado, ¿no?, tanto sobre la Constitución como sobre el sistema político, para establecer una crítica de ambos, ya 32 años después, no 25, sino 32 años después, tendríamos que decir lo siguiente. Por una parte, estamos ante una Constitución excesivamente rígida, que por tanto plantea técnicamente grandes dificultades para su reforma, a las que habría que añadir, ya esto sería un defecto no de la Constitución sino del sistema político, la ausencia total del consenso mínimo necesario entre las fuerzas políticas mayoritarias para imaginar en el futuro más inmediato y en el intermedio la posibilidad de una reforma del texto constitucional. De manera que la Constitución fácil es que en caso de que sobreviva otros 10 o 15 años, sobrevivirá tal cual. No es imaginable que se den las circunstancias para una reforma en este sentido. Primero, porque se trata de una norma muy rígida y lo que habría que empezar por reformar es el propio procedimiento de reforma. Y, en segundo lugar, porque no se dan las circunstancias políticas que permitan que entre los dos grandes partidos exista un consenso sobre qué hay que hacer para adaptar la Constitución a los tiempos que corren. Claro, si resulta que la Constitución no se puede reformar, o es muy difícil de reformar, y al mismo tiempo el Tribunal Constitucional hace uso y abuso de una técnica de enjuiciamiento que es el de las sentencias interpretativas, de tal manera que frente a lo que dice el legislador, el tribunal es muy reacio a dictar una sentencia estimatoria que anule la ley por un respeto excesivo al legislador, los encontramos, por un lado, con una Constitución súper rígida, interpretada por el Tribunal Constitucional con excesivo respeto al legislador, lo cual hace que el sistema constitucional sea cada vez más confuso, tenga problemas de adaptación y realmente no sepamos en este momento qué decirles a los propios estudiantes de Derecho sobre cuál es el alcance y el perfil exacto de las instituciones. Bien, a esto hay que añadir que nuestra Constitución creó una forma territorial basada en el llamado principio dispositivo, que bueno, es una técnica consistente en poner a disposición de los distintos territorios de los diferentes niveles de autogobierno, y este principio dispositivo ha conducido a un proceso que se nos ha antojado de una longitud y sobre todo de una dimensión inacabable. Y en este momento el problema que tenemos planteado es, bueno, ¿esto cuándo concluye? ¿Cuándo podemos decir que la forma territorial del Estado español está acabada? El Consejo de Estado, en su dictamen, en su informe sobre la reforma de la Constitución del año 2006, llegó a la conclusión de que, habiéndose agotado ya prácticamente el nivel de competencias posibles que proporciona la Constitución, la reforma, cualquier reforma estatutaria, tendría que conducir casi de manera ineluctable a la vulneración de la Constitución. Porque realmente se había acabado, por decirlo así,
lo que la Constitución podía ofrecer, pero en cambio no se había acabado el impulso nacionalista que está detrás de estas reformas, ¿no? Esto ha llevado, y por eso termino mi primera intervención, a que cada vez más se esté utilizando un término que los constitucionalistas conocen desde hace mucho tiempo, que es el concepto de mutación constitucional. O sea, hay cada vez más autores que sostienen que la Constitución no se ha podido reformar, no se ha podido adaptar. Lo que ha ocurrido es un fenómeno de mutación, es decir, de cambio de la Constitución sin alterar su texto. Este concepto de la mutación constitucional es un viejo concepto del derecho constitucional alemán. Creo recordar que inventado por uno de esos autores que el profesor Sosa ha estudiado en su libro sobre los juristas alemanes del siglo XX. Se trataba de las aventuras de un chino en Weimar y era Su Daolin que hizo una tesis que se llama la mutación constitucional. Este concepto de mutación constitucional fue luego recogido por otros constitucionalistas, por ejemplo Karl Levenstein, y en definitiva se ha puesto de moda en la actualidad para decir hemos cambiado de constitución sin haber alterado su texto. Bueno, eso tengo que decir de antemano que es imposible, que lo que se ha producido son alteraciones, se han producido infracciones de la Constitución. Habíamos partido como gran hazaña, y se lo explicamos así a nuestros alumnos de Derecho, de una Constitución normativa. Por primera vez, o casi por primera vez, porque la Constitución de la República duró muy poco, casi por primera vez en la historia de España, una Constitución normativa. Y este aquí, que esa Constitución normativa ya está empezando a ser desbordada por todas partes. Esa es la primera constatación que yo quisiera hacer en este debate. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, queridos compañeros. En primer lugar, decir que Ramón Pousset, mi antiguo amigo, pues me tiene un poco impresionado, porque claro, ha venido ahí con textos legales, la tesis doctoral que hizo, y toda una serie de material que a mí me... La sentencia del estatuto, pues peor todavía. Y me abruma, porque yo, como veréis, pues vengo aquí limpio de todo tipo de esto, he cogido estas cuartillas que había aquí y me he apuntado aquí unas cosas para decir, ¿no? Porque yo, en fin, espero que a lo largo de la tarde pues se vayan suscitando debates, porque ya he visto esta mañana con un asunto pues más prosaico que este, que es el de la administración local, lo vivo que ha sido y acalorado que ha sido la discusión que habéis tenido aquí con los ponentes, ¿no? Interesante además, ¿no? Bueno, mis posiciones sobre la Constitución española, sobre el proceso de descentralización, sobre el régimen territorial, etcétera, yo creo que todos vosotros la conocéis porque me habéis padecido ya en muchos acontecimientos como este, me habéis oído también en los mítines del partido y es probable que algunos, los más viciosos, pues me hayáis incluso leído, ¿no? En alguno de mis libros o alguno de mis artículos, etcétera, ¿no? De manera que todo eso ya lo conocéis. Únicamente quiero añadir que desde mi posición actual de parlamentario europeo, pues los debates estos que tenemos en España sobre la descentralización y sobre las autonomías territoriales, etcétera, pues me parecen pues muy extraños, muy raros. Cuando se ven todos estos debates desde un asiento, desde el escaño que ocupo, gracias a vosotros, por cierto, en el Parlamento Europeo, pues esto me suena muy raro, ¿no? Muy raro. Yo creo que toda la explosión nacionalista que ha habido en España, uno de mis libros que hice con mi hijo Igor, que está por ahí, lo llamamos Brote de Naciones en España, todo esto de las naciones que surgen en España, pues es que suena a muy antiguo cuando se ve desde Europa y cuando se está viendo, como yo veo en la Comisión de Industria y Energía, de la que soy miembro, ¿no? Cómo se están elaborando normas que afectan a todos los estados, a los 27 estados. Uno se pregunta en dónde quedan, en qué quedan las competencias de las comunidades autónomas, porque están trituradas incluso las competencias del Estado. Fijaros que una de las cosas, por ejemplo, que hemos aprobado es, y que vamos a reaprobar ahora, hemos aprobado en la Comisión de Industria y que vamos a aprobar precisamente esta semana en Estrasburgo, el miércoles, está fechada la votación, es un reglamento de seguridad en el suministro del gas en toda Europa, ¿no?
Bueno, pues cuando uno lee el contenido de ese reglamento, que es obligatorio para todos los estados, los 27 estados, etcétera, uno se pregunta dónde quedan, ¿no?, las tantas competencias trituradas, tantas competencias que aparecen morosamente diseñadas y definidas y delimitadas, etcétera, en los estatutos. Y como tantos otros ejemplos, ¿no?, de las cuestiones que pasan todos los días por mis manos, en las que nosotros observamos con gran facilidad cómo se han deshecho las fronteras, los mismos estados son cada vez más impotentes para hacer frente a los grandes desafíos que presentan los problemas novísimos que tiene la convivencia en el mundo, y que todo eso, cuando se mira al trasluz de las polémicas españolas, pues realmente da risa o da pena, ¿no? Otro de los asuntos que esta semana vamos a aprobar se refiere al paquete de la supervisión financiera, es decir, la creación de varias entidades europeas para el control de bancos, agencias, compañías de seguros, mercados de valores, y una cosa que se llama el control del riesgo sistémico, es decir, el riesgo del propio sistema, del funcionamiento del propio sistema en el que estamos. Eso va a dar lugar a la creación de 4 grandes unidades en el seno de la Unión Europea destinadas a estas funciones, ¿no? Veréis que dónde quedan, ¿no?, las competencias de los mismos estados que hasta ahora han tenido las atribuciones para controlar sus bancos, para controlar sus compañías de seguros, para controlar sus mercados de valores. Todo eso va a ser triturado si el miércoles aprobamos en el Parlamento, como es previsible, estas normas. Pero fijaros, hay algo más todavía, que es verdaderamente espectacular. Esto todavía no ha llegado al Parlamento, pero es uno de los puntos que han sido abordados por el último Consejo Europeo, que, como sabéis, es la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno, y que acabará siendo un proyecto europeo y acabará encima de la mesa de los eurodiputados, ¿no?, que es nada menos que la aprobación por parte de las autoridades de la Unión Europea de los presupuestos nacionales. Es decir, el resumen más simbólico, ¿no?, de lo que ha sido la soberanía del Estado, que es la aprobación de los presupuestos, el resumen más simbólico de lo que ha sido constitucionalmente la construcción del Estado durante varios siglos, que es, como digo, la aprobación del presupuesto. Bueno, pues los jefes de Estado y de Gobierno están ya dispuestos a que, antes de que se aprueben los presupuestos por los estados, por los parlamentos de los estados, de los 27 estados, los funcionarios y las autoridades de la Unión Europea les echen un vistazo no solamente al presupuesto anual, sino a un plan financiero de inversiones de 5 años, para dar sus bendiciones desde Bruselas a estos asuntos, para evitar los riesgos en los que hemos caído estos últimos meses. Imaginaros lo que significaría en España que se dijera que las comunidades autónomas tenían que presentar sus presupuestos a una autoridad del Ministerio de Hacienda, que esto sería más o menos lo que estoy diciendo ahora en estos momentos respecto de Europa, la que se armaría en España. Bueno, pues esto es un debate que está abierto, se ha abierto hace unos meses, realmente coincidiendo con mi inicio de mi actividad parlamentaria, lo oí planteado allí en las comisiones correspondientes y en el Pleno, y en un tiempo récord, el año que llevo allí, esto ha llegado al Consejo Europeo y tiene ya las bendiciones de los jefes de Estado y de Gobierno, que están dispuestos a ceder soberanía en la actividad nada menos que de aprobación de los presupuestos. Como veis, por tanto, contemplar todos estos debates que tenemos en España desde allí, pues es verdaderamente algo melancólico, ¿no? Porque yo creo que estamos perdiendo el tiempo, no digamos, eso podríamos hablarlo en otro momento, cuando uno advierte cómo se mueve el personal por esos mundos con los idiomas y los debates que tenemos aquí sobre nuestros propios idiomas y nuestras propias historias, etc. En fin, es terriblemente estremecedor visto desde allí. Pero aparte de esto, yo quería en esta primera intervención contaros una especie de primicia, ¿no?, de primicia bibliográfica, ¿no? Una primicia bibliográfica que es, yo creo, bien significativa y no tengo la menor duda de que os va a interesar. Mi mujer y yo, mi mujer que es Mercedes Fuertes, que esta mañana hablaba aquí también sobre el asunto de la administración local, y yo acabamos de terminar un libro
que vamos a entregar en muy poco tiempo, en un par de semanas, al editor, que hemos llamado El Estado sin territorio. El título del libro es El Estado sin territorio y el subtítulo es 4 relatos de la España autonómica. 4 relatos de la España autonómica. Estos relatos son, el primero es el relato que hemos llamado el relato del agua, el segundo lo hemos llamado el relato de los bosques, el tercero lo hemos llamado el relato de la luz y el cuarto lo hemos llamado el relato del cementerio. ¿De qué tratan estos relatos? Estos relatos tratan de la situación en que se encuentran estos 4 sectores que ponen de manifiesto una realidad que nadie ha subrayado, yo creo, con la contundencia con que lo hemos hecho nosotros en las 200 páginas del libro, que el Estado en España se ha quedado sin territorio, que el Estado no puede mandar en el territorio, que las comunidades autónomas y las corporaciones locales han crecido tanto en sus competencias, en sus desafíos al Estado, que el Estado es impotente para actuar. Y hemos seleccionado estos 4 sectores. Estos 4 sectores hemos llamado relatos, que son, como he dicho, el primero, el del agua. El del agua es el relato de los ríos, el fraccionamiento de los ríos. El río Guadalquivir se lo han quedado los sevillanos, los andaluces. El río Duero se lo van a quedar los castellanos y leoneses. Fijaros que estamos hablando de comunidades autónomas, una regida por el Partido Socialista y la otra regida por el Partido Popular, en ambos casos con mayoría absoluta, y que actúan exactamente igual, exactamente igual. No hace falta, porque aquí estáis muchos que sois procedéis de Castilla-La Mancha, las peleas con las comunidades vecinas de Murcia y de Valencia. Ha sido imposible aprobar el Estatuto de Castilla-La Mancha precisamente como consecuencia del problema del agua y de una disposición adicional relacionada con el agua. Lo que toda la historia española de la legislación de aguas, que viene desde el siglo XIX, había habido un consenso entre las fuerzas políticas que ha ido mucho más allá de los regímenes políticos y de los cambios políticos, de la gestión del agua a través de una fórmula que más o menos ha sido alumbrada precisamente en España, como ha sido las confederaciones hidrográficas, las cuencas de los ríos, etcétera. Todo eso se ha fragmentado. Todo eso se ha fragmentado como consecuencia de una política que ha permitido que leyes territoriales, es decir, estatutos de autonomía, los estatutos de autonomía son leyes territoriales en cuanto que son leyes del Estado, pero son leyes que tienen un ámbito muy territorial muy delimitado, dispongan de un recurso, y prevean las normas por las que se va a regir un recurso que es un recurso de todos los españoles. Esto lo han permitido los estatutos de autonomía y las autoridades autonómicas, crecidas en sus competencias, han sacado sus conclusiones. Y como digo, ya tenemos el Guadalquivir, que ya no es un río de los españoles, sino que ha pasado a ser un río de los andaluces. Esto ha provocado una tensión tremenda con las comunidades vecinas. La Comunidad de Extremadura, que está regida por la misma formación política que la andaluza, sin embargo ha puesto un pleito ante el Tribunal Constitucional, irritada por la asunción de competencias en un río de los que ellos también creen tener competencias, etcétera. Esto exactamente igual ocurre en el caso de la comunidad de Castilla y León, que no tiene el menor escrúpulo en decir que el Duero, que encima es un río además que tiene la veleidad de entrar en Portugal, es decir, en territorio extranjero, pues es un río de los castellanos y leoneses. Y vuelvo a insistir en la curiosa circunstancia de que en un sitio es el Partido Socialista el que actúa, en otro sitio es el Partido Popular el que actúa. Este es uno de los relatos en el que, a través del cual ponemos de manifiesto cómo el Estado se ha quedado sin competencia sobre ríos nacionales, sobre el Tajo, sobre el Guadalquivir, sobre el Guadiana, etcétera. Se ha quedado sin competencia sobre ello. Ha sido sustraída su competencia en favor de las comunidades autónomas. El segundo ejemplo, el segundo relato, le llamamos el relato de los bosques, se refiere sobre todo a los espacios protegidos y a los parques nacionales. En los parques nacionales, el más significativo de todos ellos, porque es el parque que está presente en 3 comunidades autónomas, es el Parque de Picos de Europa. Las personas que son del norte de España, de Asturias, de Castilla y León, de Cantabria, etcétera, lo conocen bien, el País Vasco, lo conocen bien. Picos de Europa ha sido un parque nacional. En todos los estados federales hay parques que son federales, que son precisamente por su envergadura o por ocupar espacios del territorio muy dilatados, etcétera. Son parques federales, parques, diríamos aquí, del Estado. Bueno, pues esto era lo que más o menos ocurría con Picos de Europa.
viene una desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional y trocea el picos de Europa. Y dice que una parte es para Castilla y León, otra parte es para Cantabria y la otra parte es para Asturias. No hay manera de que las comunidades autónomas implicadas y que acabo de citar se pongan de acuerdo en la gestión del parque. No hay manera. Y ahora, las últimas noticias de hace 2 o 3 meses, mientras nosotros estábamos escribiendo el libro, es que al final han llegado a un acuerdo las comunidades autónomas. Y ese acuerdo consiste en crear un consorcio entre las 3. Es decir, entre las 3 se reúnen y descubren el Estado. El Estado, que es un señor con barbas muy antiguas, muy canosas, muy viejo ya. Esto acaban de descubrirlo las tres comunidades autónomas de Castilla y León, de Asturias y de Cantabria. Han creado un consorcio para hacer las funciones que toda la vida de Dios ha hecho el Estado, en la disciplina de un espacio que ocupa muchos sitios y que, lógicamente, los animales que están por allí pues no saben de fronteras, ni saben de las diferencias de competencias que también se conoce Ramón Poncet, etcétera, entre una comunidad autónoma y otra. Bueno, en el caso este, pues hay unos territorios donde la caza del lobo está permitida, en otros sitios donde está absolutamente prohibida, etcétera. Un disparate de gestión biológica, se entiende, ¿no? Que es lo importante, que no sabemos cómo se va a acabar. Ahora, de momento, han parido este parto de los montes, que es crear un consorcio para hacer justamente lo que ha estado haciendo toda la vida el Estado a través del Ministerio del Medio Ambiente o, en fin, del que fuera en cada momento histórico. Tercer relato que hacemos, lo hemos llamado el relato de la luz, y se refiere a la dificultad invencible y absolutamente invencible que existe en España de realizar tendidos eléctricos. No hay manera de hacer tendidos eléctricos porque pasan por distintas comunidades, por distintas provincias, y el poder local es tan fuerte que lo impide absolutamente. Nosotros hemos seleccionado 7 ejemplos de los que en estos momentos están circulando por los despachos y por la realidad administrativa y política española. El más significativo de todos afecta a la zona norte de España, que es la red entre Asturias, Lada, y la salida en Velilla del río Carrión en la provincia de Palencia. Nosotros, mi mujer y yo, en el libro no entramos en el debate acerca de si esa red de ese tendido eléctrico es necesario o no. Sobre eso nosotros no nos pronunciamos porque nosotros no tenemos competencia para eso. Eso es un debate muy largo, un debate de política energética muy complejo, donde se mezclan muchas cosas. Se mezcla la utilización precisamente del carbón, se mezcla la utilización del gas, se mezcla la instalación de producción de ciclo combinado en Asturias y las grandes inversiones que en ese sentido se han hecho. En fin, es un debate de política energética en el que nosotros no entramos. Nosotros lo único que seleccionamos el asunto para poner de manifiesto cómo desde el año 1985, en que un primer gobierno de Felipe González declara esa línea de utilidad pública y la instala como una actuación prioritaria en el territorio para desalojar energía desde Asturias y trasladarla a la meseta y a partir de Castilla y León, a la provincia de Valencia, etcétera, no ha habido forma humana de tender el cableado ni de hacer absolutamente nada. Estoy hablando desde el año 1985. No ha habido forma humana de avanzar. Hay que decir que este ejemplo se multiplica hasta llegar a 7 u 8, que son los que nosotros hemos seleccionado a través de los datos que nos ha proporcionado la red eléctrica española, o sea que no nos lo hemos inventado, ¿no? Y pueden advertirse en las demás comunidades autónomas, en el País Vasco, en Navarra, en Valencia, en Andalucía, en Extremadura, etcétera. Tendidos eléctricos que no hay manera de poner. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas están enfrentadas al Estado, aparecen los municipios también exhibiendo sus propias competencias y no se puede hacer. Otro ejemplo, por tanto, de cómo el Estado ha perdido su territorio. No puede mandar. No puede mandar en el territorio. Y el último es verdaderamente significativo porque además hoy, precisamente hoy, si habéis leído los periódicos, está en todos los periódicos. Es el relato del cementerio. Es el cementerio nuclear. Nosotros tampoco entramos en el libro en el debate sobre la energía nuclear. No entramos en ese debate porque no es nuestra competencia ni tenemos por qué entrar en él. Decimos únicamente que en España hay energía nuclear, porque hay centrales nucleares y además
los residuos nucleares no son solamente los residuos que proceden de las centrales, sino que hay otros residuos también de carácter nuclear. Y que eso hay que meterlo en algún sitio. ¿Dónde se meten en estos momentos? Se meten en Francia. Se envían a Francia y se paga al Estado francés para que los guarde. Ese compromiso con el Estado francés acaba ahora en las Navidades del año 2010, es decir, dentro de 3 meses. Y llevamos desde hace 15 años buscando un lugar para enterrar esos residuos nucleares. Pues bien, el Gobierno, en un rapto de sensatez infrecuente en sus actuaciones habituales, pues ha convocado un concurso hace unos meses para pedirle a los ayuntamientos que levanten el dedo y digan quién quiere alojar esta central de residuos nucleares, el cementerio de residuos nucleares, porque eso tiene unas ventajas también económicas, etcétera. El que quiera, pues que lo diga y que mande al Ministerio de Industria o al Ministerio que sea pues un expediente de cuáles son sus condiciones, el terreno que habilitarían para ello, etcétera. Bien. Es un procedimiento que no es un procedimiento descabellado, ¿no? Muy bien. Pues hoy precisamente habréis visto El País, El Mundo, la ABC, en fin, todos los periódicos nacionales abren con grandes titulares del cisco que se ha organizado ayer precisamente en el seno del Gobierno. Es curioso leer la información del País, que es un periódico que, como sabéis, es proclive más bien a las tesis gubernamentales. Hay que ver la narración que hace hoy del asunto del cementerio nuclear. ¿Por qué? Pues porque el Gobierno, con buen criterio, cuando termina la exposición y las peticiones de los ayuntamientos, dice, bueno, ahora vamos a pasarlas, estas peticiones, a un grupo técnico para que analice cuál es el pueblo de España. Se han presentado no sé cuántas, 18 o 20 peticiones, para que nos digan unos técnicos en estas materias cuál sería el pueblo apto para alojar este cementerio nuclear. Ya la casualidad que ayer precisamente esta comisión de técnicos ha evacuado o antes de ayer ha evacuado su propuesta y va al Consejo de Ministros de ayer precisamente. Bueno, y se ha organizado el Gran Cisco, porque las contradicciones son absolutas. Por un lado, el ministro del Ministerio de Industria dice o asegura que ha presentado la propuesta de un pueblo del municipio, de un pueblo de la Comunidad Autónoma Valenciana, Zarra me parece que se llama, y la presidenta del Gobierno dice que no se ha decidido absolutamente, que no se ha decidido nada. El Ministerio de Industria hace un comunicado por la tarde diciendo que se han puesto en contacto con las autoridades valencianas para decirles que el pueblo elegido es Zarra, y por la noche hay un comunicado de la vicepresidencia del Gobierno y diciendo que no, que el Gobierno no se ha pronunciado en la reunión del Consejo de Ministros sobre este asunto. Al mismo tiempo, han saltado todas las declaraciones de los responsables autonómicos en Valencia, tanto del Gobierno valenciano como de la oposición valenciana, del PSOE allí fundamentalmente, etcétera, en contra de la ubicación. Ya tenemos el cisco montado en torno a este asunto. Esto es, digamos, la tesis que nosotros mantenemos. Y por eso lo llamamos el libro El Estado sin territorio. Pero hay algo más terrible en todo esto. Y es que nos hemos, claro, dedicado a ver cuáles han sido las posiciones políticas de los partidos políticos en todos estos embrollos, fundamentalmente del Partido Socialista y del Partido Popular. El caos absoluto. O sea, el caos absoluto. Lo que el Partido Socialista o el Partido Popular está votando en el Congreso de los Diputados a favor de A o de B, el alcalde o el presidente de la comunidad autónoma del mismo partido está diciendo absolutamente lo contrario. Hemos encontrado ejemplos verdaderamente tremendos. En el relato, por ejemplo, del agua, citamos un trabajo publicado por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, publicado en una revista científica, en la cual afirma rotundamente quien luego es el que pone en marcha la política de trasvases, que el PSOE la deroga, un artículo de José María Aznar en el que dice que lo que Dios ha hecho mejor es que los políticos no lo toquen y que si el agua viene por ahí, lo mejor es no tocarla, etcétera. Con lo cual, claro, pues está destruyendo toda la tradición de acarreo del agua de un sitio a otro. El acueducto de Segovia no se hubiera hecho nunca y desde luego ninguno de nosotros nos podríamos duchar por la mañana porque, claro, el agua, a menos que fuéramos a cogerla al sitio donde nace. Entonces, esto es un ejemplo entre muchos. O, por ejemplo, en todo esto del cementerio nuclear, es evidente que el Partido Popular
está defendiendo la energía nuclear. Pues bien, la vicepresidenta o vicesecretaria o lo que sea del Partido Popular en Castilla y La Mancha se niega a que haya un cementerio nuclear en la comunidad autónoma a la que ella pertenece o a la que ella aspira a ser presidente o lo que sea, ¿no? La falta de criterio de las fuerzas políticas mayoritarias a las que tenemos confiada la gestión de los asuntos públicos es absoluta, absoluta. No se puede encontrar una línea conductora mínimamente coherente. De nada valen los congresos de los partidos, las resoluciones que se pueden hacer, los acuerdos que se hagan en los órganos de gobierno, etc. No vale absolutamente para nada. Lo que se dice en un sitio, se dice justamente lo contrario en otro. En el caso de la línea Lada-Velilla, es un ejemplo muy claro. El Partido Socialista en Asturias ha estado defendiendo claramente la opción de la línea Lada-Velilla, mientras que el Partido Socialista en León, en Castilla y León, ha estado diciendo justamente lo contrario, es decir, pasar el puerto de Pajares y encontrarnos con que están diciendo exactamente lo contrario. Pero todo esto es muy grave, como no se os oculta, porque estamos hablando de organizaciones políticas a las que hemos confiado los españoles la gestión de los asuntos públicos. Y estas organizaciones políticas no tienen ni idea de lo que tienen entre manos. Ni idea de lo que tienen entre manos. Ni idea. En asuntos baladíes, como veis, el agua, la gestión del medio ambiente, la luz o el cementerio nuclear. Asuntos baladíes. No tienen ni idea. Criterio político ninguno. Absolutamente ninguno. Esto es muy grave. Bueno, todo esto se puede solucionar. Esto es muy difícil solucionarlo, ¿no? Esto es muy difícil solucionarlo. En el asunto del agua o de los parques nacionales hay que cambiar las leyes, los estatutos de autonomía, no sé qué. Todo eso, como ha dicho antes Ramón Punset, es absolutamente imposible. Ramón Punset se refería a la Constitución. Hoy día es imposible cambiar la ley de aguas o cambiar, digamos, los estatutos de autonomía. La ley de aguas se podría cambiar. Los estatutos de autonomía que han recogido este fraccionamiento de la gestión hídrica en España, esto prácticamente es imposible cambiarlo. Lo de los parques nacionales es un disparate cometido por el Tribunal Constitucional, que es muy complicado, también muy complicado que el Tribunal Constitucional vaya atrás. Es más, en la sentencia 30 o 31/2010, que es la sentencia de Cataluña, vuelve a insistir en el asunto y deja todo tal como estaba antes. Por tanto, se ratifica en nada. En los otros supuestos de la luz, de los cementerios que estoy diciendo, pues hay técnicas que son las propias del Estado federal, al que aludía hace un rato Carlos Martínez Gorriarán, que es el principio de prevalencia del derecho del Estado cuando concurren sobre una misma materia competencias del Estado y de una organización subordinada, serían los Estados federados, de las comunidades autónomas, lo que sea, pues el principio de prevalencia del derecho del Estado. Pero ese principio de prevalencia del derecho del Estado, en el derecho alemán está recogido, en el derecho americano ni lo cuento, en el derecho suizo, por supuesto, en unos términos absolutamente contundentes, etcétera, que defendió incluso hasta el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, que hoy mucha gente cree que era el colmo de la democracia y de la finura jurídica, lo defendió abiertamente y sin ningún tipo de matiz. Bueno, pues este principio de prevalencia estatal, que hoy está en el artículo 149.3 de la Constitución, pues el Tribunal Constitucional es muy mirado a la hora de aplicarlo, y lo cierto es que nunca jamás lo ha aplicado. Utiliza una serie de subterfugios, una serie de cautelas, etcétera, porque no se atreve a llamar las cosas por su nombre. En el derecho federal, en cualquier derecho federal, el derecho del Estado, dicen los alemanes, rompe el derecho de los Estados federados, rompe el derecho. No es que prevalezca, es que lo rompe. Esto que ha pasado a la Constitución española, como digo, no ha habido forma de hacerlo. Y por último, hay otra técnica, digamos, que aunque no estaba acogida en la Constitución, pero se acepta normalmente, que es el principio de lealtad federal. La lealtad entre las instituciones. No puede ser que lo que está diseñado, puesto antes el ejemplo del gobierno de la nación desde el año 1985, los primeros gobiernos de Felipe González diseñan esta línea como prioritaria para la energía, y que pasen los años de 1985 hasta ahora y todos sean obstáculos por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales que se oponen. No. Hay un principio de lealtad que es un principio que cohesiona las estructuras políticas y administrativas, que es una especie de pegamento que hace que las articulaciones funcionen, como las articulaciones nuestras de nuestro cuerpo funcionan a base de ejercicio, etcétera. Pues ese principio de lealtad federal es un poco esa
ese aceite, ¿no?, que permite que, sin estar formulado, sin necesidad de estar formulado en términos constitucionales, pues permite que las cosas funcionen. Pensar que todo esto pueda ocurrir en España, pues como veis, es muy difícil, ¿no? Más allá del principio de lealtad federal, cuando ese principio no funciona, lo que cunde es el desbarajuste y el despropósito. Y es justamente en el despropósito y en el desbarajuste donde nos encontramos precisamente ahora, ¿no? Esto es lo que tenía que decir de momento. Sí. Antes de que le dé la palabra a Ramón en este diálogo que estamos improvisando, como otro ejemplo de esperpento de este estilo reciente, hay uno de esta misma semana, que en el Congreso el PP ha votado en contra de una, no recuerdo ahora sobre qué era el tema, pero vamos, de una propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia, donde por cierto gobierna el PP. Entonces el PP ha votado en contra. Y Rosa le preguntó, creo que era Soraya de Santa María, bueno, pero ¿cómo es posible que votéis una cosa en Galicia y esta semana aquí en contra en el Congreso? Y va y le contesta, somos un partido democrático y por lo tanto plural. Cuando quieras. No, ¿queréis preguntar algo? No, sigamos. Sigamos, muy bien. Es que habéis estado muy pesimistas con esto de que... Yo creo que había que advertir que desde luego es imposible cualquier reforma constitucional con estos partidos. Eso es evidente, vamos. Sí, bueno, vamos a ver. Cuando se acabó el supermercado de las competencias, por agotamiento de las existencias, pues entonces los legistas al servicio de los nacionalismos periféricos empezaron a entonar como plañideras la queja de que nuestra autonomía era de baja calidad. Se empleaba esa expresión muy típica también del surtido de supermercados, ¿no? Pero incluso precisándola más, mi estimado colega, el profesor Carles Viver, hablaba de una autonomía intersticial. Es decir, el autogobierno de que disponía Cataluña era un autogobierno que, como tenía que desenvolverse en el marco, necesariamente, de la legislación estatal, parecía muy amplias las facultades que tenía, pero en realidad eran de escasa densidad. Entonces, toda la lucha que han mantenido estos legistas a lo largo de estos años ha sido una lucha para consignar en las reformas de los estatutos de autonomía un mapa topográfico que desmenuzara hasta la minucia todas las potestades que incluían las competencias de las comunidades autónomas. Entonces, el profesor Viver llegó un momento en que descubrió, por decirlo así, la piedra filosofal. Dijo, hombre, tenemos 30 años de jurisprudencia constitucional donde se nos dice qué es básico y qué no es básico. Vamos a incluir todo lo que dice el Tribunal Constitucional que cabe para las comunidades autónomas en el desarrollo de las bases, lo incluimos en el Estatuto de Autonomía. De esa manera impedimos que el Estado, a través de la técnica de la autonomía de baja calidad, nos marque a nosotros el ritmo, la profundidad de las competencias y, en definitiva, que dependamos del capricho histórico y contingente del Estado a la hora de determinar cuál es exactamente el autogobierno del que disponemos. En definitiva, esto es lo que se llamó el blindaje competencial. El blindaje competencial. Pero claro, cuando nos expuso esto Carles Viver aquí en la Universidad de Oviedo, donde vino a una conferencia sobre este tema, la pregunta que inmediatamente salta es la siguiente: pero bueno, ¿cómo vais vosotros a poner en el estatuto lo que es de competencia de desarrollo de las bases si la fijación de las bases corresponde al Estado? Y por definición, la determinación histórica y contingente de la homogeneidad que existe en el país corresponde, según la Constitución, al Estado, no a las comunidades autónomas. El propio Tribunal Constitucional puede cambiar su propia doctrina, su propia jurisprudencia. Por lo tanto, al blindar la competencia, al blindar las competencias y consignarlas con minucia en 65 artículos del nuevo Estatuto de Cataluña, estáis privando al Estado de su capacidad que le otorga la Constitución para fijar las bases. Sencillamente. Y efectivamente, el Tribunal Constitucional, cuando finalmente dicta sentencia, en medio de unas presiones que todos conocemos, unas presiones verdaderamente intolerables, con amenazas por parte de las autoridades de la comunidad autónoma
no ya de deslealtad constitucional, sino en fin, de secesionismo y de ruptura, porque estas autoridades, claro, luego el terreno lo tenían previamente preparado, no solamente a través de la acción de los legistas, no solamente en el sentido de que la autonomía era de baja calidad, de que la autonomía era meramente intersticial, sino en el sentido de que el Estatuto y la Constitución debía ser realizada de una determinada manera. Es decir, se le quería decir al Tribunal Constitucional que la Constitución tenía que leerse con un criterio mucho más flexible y no con un criterio, a su juicio, estricto. Bueno, ¿qué ocurrió? Que después de grandes presiones, finalmente el Tribunal Constitucional pues, alumbra esta tremenda sentencia, que Paco creía que era mi tesis doctoral, pero yo mi tesis doctoral la hice sobre Calvo Sotelo. De manera que si la hubiera traído, bueno, hubiera ocultado más, pero sería menos interesante que esto, porque esto debería venderse en farmacias. Esto solamente son los fundamentos jurídicos, así, sin contar, por tanto, como decía la Biblia siempre, las mujeres y los niños, sin contar todo el resto, que son 881 páginas, 449 de antecedentes, 234 de fundamentos jurídicos y 198 de votos particulares. Y esto es un verdadero tratado de derecho público, donde el tribunal, cuando llega al terreno de las competencias y del blindaje competencial, desempolva una vieja doctrina sacada de las famosas sentencias de la LOAPA, la sentencia 76 del año 83 de 5 de agosto, donde dice, oiga, lo que no puede hacer el legislador, ni siquiera el legislador estatuyente, es crear categorías nuevas que la Constitución no ha establecido, ni considerar que su interpretación, la que hace de la Constitución, es la única posible, porque quien ostenta la supremacía interpretativa en el Estado español sobre la Constitución es el Tribunal Constitucional, no el legislador, ni siquiera el legislador estatuyente. Entonces, sobre esta base, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Bueno, pues anula muy pocos preceptos, como es bien sabido, pero todos los demás los deja en una situación que podemos calificar de suspenso. Están en suspenso. Es decir, si dijéramos ahora cuál es exactamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña después de la sentencia del Tribunal Constitucional, acudimos al propio padre de la criatura, al profesor Viver, y dice exactamente la misma que antes. Pero hombre, ustedes, todo este esfuerzo para nada, sencillamente ha rechazado los fundamentos mismos del sistema del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, aunque el Estatuto diga que la Comunidad Autónoma tiene potestades específicas de desarrollo de esa materia, habrá que esperar en el análisis concreto de la ley X que se lleve al enjuiciamiento del Tribunal Constitucional para saber si realmente esa potestad sigue incólume según la define el Estatuto o, por el contrario, ha sido alterada por la acción legisladora posterior del Estado. En definitiva, un fracaso en toda la línea. Desde el punto de vista del terreno competencial, un fracaso en toda la línea, ¿no? Claro, no es de extrañar, entre otras cosas, en fin, cómo se han desatado todos los demonios como resultado de esta sentencia y cómo las autoridades autonómicas pues, se han permitido decir cosas tremendas e incompatibles con esto que decía el profesor Sosa, que es la lealtad constitucional. Hasta el punto de que me recordaba un episodio que tuvo lugar durante la Segunda República, que fue la rebeldía de la Generalitat de Cataluña frente a la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales contra la ley catalana de contratos de cultivo. Y ahí que se produjo otro fenómeno por decirlo así, de desobediencia o de insumisión frente a estas decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los nacionalistas ahora? Que el tribunal ha roto el pacto constitucional. Es decir, que el órgano encargado
de establecer el arbitraje sobre los conflictos constitucionales, entienden que ha roto el reglamento, que ha roto la Constitución. Y ahora asistimos en los prolegómenos de la batalla electoral a un discurso, que es el del señor Montilla, que es el discurso del bombero pirómano. Es el discurso de decir, si ustedes no me votan a mí, esto se rompe definitivamente. Porque es tal la desafección de Cataluña hacia el resto de España como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional o el Partido Socialista de Cataluña gana las elecciones o no puedo responder de la continuidad de Cataluña en el interior del Estado. Bueno, esto es una cosa tremenda. En fin, si no fuera tan triste, pues sería ridículo, realmente. Y, sin embargo, esta sentencia tremenda es una sentencia muy benévola con el Estatuto de Cataluña, muy benévola. Contiene una cantidad de declaraciones interpretativas sobre textos que dicen exactamente lo contrario de lo que el tribunal dice que dice, que es verdaderamente asombroso. Es verdaderamente asombroso. Bueno, a esto ya nos tenía acostumbrado el Tribunal Constitucional con cierta frecuencia y últimamente en la famosa sentencia del Estatuto de Valencia. Pero aquí es realmente no sabemos leer. Nos hemos olvidado del significado de las palabras en nuestro idioma. Nuestros títulos universitarios en Derecho no sirven para nada. Realmente aquí se dice que el artículo X, interpretado de la forma que nosotros lo leemos, no es inconstitucional. Ya, pero es que es imposible leerlo de esa otra forma. Porque el texto literalmente dice eso que usted considera que es inconstitucional. Por lo tanto, la lectura que ha hecho el Tribunal Constitucional es una lectura muy benévola del Estatuto de Cataluña. Muy, muy benévola. A pesar de lo cual, bueno, pues todas las grandes construcciones del Estatuto que han intentado imitar los estatutos posteriores se han venido abajo. No solamente en el tema de las competencias, que esto era más sobre todo el Estatuto de Cataluña, sino sobre todo, por ejemplo, en materia de Poder Judicial. En materia de Poder Judicial, la creación de los consejos de justicia, eso se ha venido abajo. Pero el Tribunal Constitucional deja abierta la posibilidad de que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sería la norma competente, cree estos consejos. Inmediatamente, tanto Montilla como Zapatero se apresuran a ver ahí una puerta abierta para salvar lo que el Tribunal Constitucional, por otra parte, ha rechazado en el Estatuto. Pero claro, si uno lee adecuadamente eso, se ve que, como el Poder Judicial es único en el Estado autonómico, a diferencia de lo que ocurre en el Estado federal, pues resulta que los consejos de autonomía no pueden tener ninguna facultad de gobierno en materia de Poder Judicial. Y en consecuencia, pues no sé qué harán. La fértil imaginación de mi estimado colega y amigo, el profesor Camaño, es mucha, como reveló lo del Estatuto de Cataluña, pero vamos a ver qué se les ocurre ahí. Tercera cosa, todos los mecanismos de participación de la Comunidad Autónoma de Cataluña en los organismos nacionales, desde el Banco de España, pasando por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todo género de organismos de ámbito general, esa participación es una participación que el Tribunal Constitucional no declara inconstitucional, como debiera, pero dice que, en definitiva, el Estado es libre, en su legislación, de establecerla o no. Caramba, esto también es sorprendente, ¿no? Es decir, al final, ¿qué queda de todo esto? En materia de financiación, ciertamente los estatutos de autonomía tienen algunas posibilidades, pero en definitiva el Tribunal Constitucional viene a declarar que el régimen de la financiación autonómica es ante todo un régimen multilateral, no bilateral. O sea que nos hemos encontrado con dos cosas. En cuanto al fondo, por decirlo así, efectivamente, en cuanto al fondo, es un desastre sin paliativos para la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Pero en cuanto a la forma, es decir, la corrección política, ¿cuántos artículos hemos liquidado? ¿Cuántos? Porque se trata en definitiva del arte de presentar la sentencia como una victoria o como una derrota. Y por eso el uso y abuso de la técnica de las sentencias interpretativas. Y como son muy poquitos los artículos que se han declarado inconstitucionales y por tanto nulos, da la impresión de que es un triunfo en relación con una norma que tiene 250 artículos, pues se han anulado muy pocos. Pero en realidad el estatuto ha quedado deshecho. Ha quedado deshecho. ¿Qué va a pasar ahora? Primero con el resto de los estatutos que se han dictado por el efecto mimético, típico de nuestro proceso autonómico, que es lo que haga Cataluña lo hacemos los demás. Bueno, pues se plantean problemas jurídicos interesantes, ¿no? Habrá normas que están en el Estatuto de Autonomía de Andalucía que, sin embargo, han sido declaradas inconstitucionales en la sentencia del Estatuto de Cataluña, ¿no? Esto plantea problemas, ya digo, interesantes e importantes. Pero sobre todo, y con esto concluyo esta segunda intervención, en este momento no estamos en condiciones de poder decir exactamente qué tipo de Estado tenemos. Habrá que estudiar muy detenidamente esto, habrá miles de foros de profesores estudiando las consecuencias de esta sentencia, pero realmente vamos a entrar en una fase de extraordinaria confusión para saber exactamente cuál es el alcance de los elementos que integran nuestra forma territorial del Estado, ¿no? Bueno, y entramos aquí, ya yo lo dejo en este momento porque puede ser objeto de más adelante de debate, pero entramos aquí en el punto, yo diría que en el punto básico del tema que nos ha congregado, ¿no? Que es recentralizar o federalizar. Recentralizar o federalizar. Bueno, recentralizar es imposible en términos generales, es decir, esto no tiene vuelta atrás de ninguna manera, ¿no? Si la tuviera, sería como consecuencia de actos revolucionarios o que realmente no parece que nadie esté por la labor de realizar. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es un balance de la situación, ver los problemas que tenemos y a continuación ver qué podemos proponer. ¿Qué podemos proponer? Y entonces tenemos que preguntarnos, no podemos recentralizar, podemos federalizar. Es lo mismo el Estado autonómico que el Estado federal. El Estado autonómico es quizá una variedad del Estado federal. En realidad ya hemos hecho federalismo sin saberlo. O como consecuencia de la generalización de la autonomía y del café para todos, ya podemos decir que tenemos un tipo de federalismo. Y por tanto, en consecuencia, lo que tenemos que hacer es avanzar en otros aspectos para integrar completamente el modelo federal, pero sin mayores esfuerzos. O por el contrario, el federalismo supone un modelo tan diferente que realmente requeriría un acto revolucionario propio de un poder constituyente, originario y soberano. Esa sería la siguiente cuestión que podríamos tratar. Gracias. Bueno, pues después de todo esto que ha dicho Ramón, pues yo no tengo poco que añadir porque estoy de acuerdo con él, básicamente. Esto de la sentencia saldrá, yo creo que ahora en el debate con vosotros, pues me imagino que querréis saber más sobre la sentencia. La sentencia es un horror. Ahí efectivamente, esa es la sentencia, ¿no? Esto que has traído ahí, esto sí que es, pero esa es la parte, es una parte, ¿verdad? Es una parte porque ahí no están los antecedentes y todo eso, no están, solamente los fundamentos jurídicos. Yo debo decir que cuando nosotros estábamos, mujer y yo, escribiendo el libro El Estado sin territorio, salió esta sentencia, porque esto es de hace muy poco tiempo, de julio de este año, y entonces vimos con horror la cantidad de páginas que tenía, pero claro, éramos conscientes de que teníamos que echárnoslas al coleto porque bueno, estábamos escribiendo y teníamos que saber lo que había dicho el Tribunal Constitucional. Y entonces llegamos a la conclusión de repartírnosla. Ella se leyó los fundamentos jurídicos de la mayoría y yo me leí todos los fundamentos jurídicos de los votos discrepantes de lo esto. La verdad es que ella se llevó la peor parte porque los votos de la minoría son muy divertidos, ¿eh? Algunos de ellos son verdaderamente divertidos porque hacen hincapié en esto que decía Ramón, es que la sentencia hace decir al legislador
lo que el legislador en ningún caso ha dicho, pero en ningún caso ha dicho. Es que el legislador lo que quiere decir es esto. Ya, pero eso no lo ha dicho en ningún sitio. Y cuando dice, en todo caso habrá tal, y entonces dice la sentencia, bueno, en todo caso no. Lo que quiere decir es que en su caso, en el caso de que pero es que aquí no pone en su caso, aquí pone en todo caso. Sí, bueno, pero es que esto hay que entenderlo así, ¿no? Las competencias, por ejemplo, de participación, me ha recordado Ramón, la competencia de participación de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la designación de órganos de representantes de los órganos del Estado, el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, ¿no? Bueno, pues dice, no, esto está bien porque realmente es siempre que lo autorice la legislación estatal. Pero es que ahí no pone nada de eso. No puede siempre que lo autorice la legislación estatal. Esto se lo está inventando usted. No, bueno, pero hay que entenderlo, hay que entender que es así, que siempre que lo autorice la legislación estatal, vale. Por cierto, que en todo esto de la participación de la comunidad autónoma, de esta y de otras, en los órganos del Estado, es decir, participación de Cataluña en el Tribunal Constitucional, el Banco de España, en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que ahora ya tiene estas bendiciones en estos términos, hombre, algún día habrá que plantear el asunto de la participación del Estado en los mismos órganos de las comunidades autónomas, porque de esto nunca se ha hablado, claro, de esto nunca se ha hablado. Es decir, que cuando la comunidad autónoma tiene su propio tribunal de garantías estatutarias, bueno, pues ¿por qué no participa ahí también el Estado para velar por la legislación del Estado, ¿no? Este punto da la casualidad que no sea... Bueno, en el caso que nosotros nos repartimos entre los dos la lectura de esto porque no teníamos en casa los suficientes fármacos ni las suficientes vitaminas para hacer frente a la lectura por en solitario cada uno de nosotros de toda la sentencia. Y desde luego el resultado no puede ser más decepcionante, como señalaba Ramón, ¿no? Podríamos entrar en muchas cosas. Yo, al final, por ejemplo, esto del blindaje de las competencias, el blindaje que es, por cierto, una terminología bélica, ¿no? El blindaje, se ha hablado siempre del blindaje, los carros blindados y eso, y ahora se utiliza para las competencias en materia de farmacias, de los estos. Y bueno, pues tampoco se entiende muy bien, pero fijaros que todo ese intento, ¿no?, de acotar una serie de competencias en manos de la comunidad autónoma frente al Estado, es absolutamente ridícula, por las razones que ha dicho Ramón, pero por otras más generales y más claras, ¿no? Porque es que se está disparando contra un objetivo, contra un blanco equivocado. Se está disparando contra las competencias del Estado, cuando el Estado ya no tiene tampoco competencias en todas esas materias. Se está tratando de desapoderar al Estado de unas competencias que ya él mismo no tiene, porque las ha perdido en beneficio de la Unión Europea. Una de las materias que estamos tratando en la Comisión de Industria y Energía, para que veáis esto en el Parlamento Europeo, es, en el marco de las medidas que se están tomando en toda Europa para el ahorro energético, es el aislamiento de las viviendas. El aislamiento de las viviendas que algunos países, como el caso de Alemania, van muy por delante, porque el gobierno alemán acaba de aprobar, el gobierno de la señora Merkel acaba de aprobar un paquete de medidas muy importantes para lo que llaman el saneamiento de las viviendas, y va a poner una cantidad enorme de dinero encima de la mesa para que los ciudadanos alemanes puedan sanear su vivienda, es decir, aislarla para poder ahorrar energía. Bueno, esto es una operación del gobierno alemán, pero esta misma operación se quiere llevar al resto de Europa. Y hay una batería de normas que se están preparando por la Comisión por la Comisión Europea y que están empezando a llegar al Parlamento relacionadas con esto, que es, como digo, muy importante porque está dentro, o se enmarca dentro del paquete de medidas de ahorro energético en toda Europa. Pues bien, cuando se está hablando del aislamiento de las viviendas, uno contempla el asunto y dice, bueno, ¿y dónde quedan esas competencias blindadas que sobre vivienda y sobre medio ambiente y sobre no sé qué y sobre no sé cuánto tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña, que la ha obtenido penosamente después de todos estos conflictos y después de todos estos líos? Por eso insisto que ese blindaje de competencias es un blindaje que dispara sobre un blanco equivocado, porque hoy buena parte de esas competencias ya no lo son competencias del Estado, son competencias que han trascendido en España y en todos los demás países europeos del Estado, ¿no? Por tanto, se trata de batallas tontas, batallas que no conducen a ningún sitio, ¿no? Antes citaba el caso del agua y el caso de los ríos, ¿no? Se me ha olvidado decir una cosa curiosa, que han sido nosotros ante la fragmentación de nuestros ríos, que llama la atención en Europa hasta el punto de que cuando viene a España
ahora, hace unos meses, en este año 2010, en febrero o marzo de 2010, viene el comisario europeo responsable en materia de agua, pues, y se reúne con los responsables españoles y se da cuenta del cisco que hay montado en la gestión hídrica en España en relación con los ríos, termina su conferencia de prensa diciendo, bueno, yo vengo de poner de acuerdo a 12 o 14 estados que gestionan comúnmente el Danubio, espero que los españoles sean capaces de ponerse de acuerdo para gestionar sus propios ríos. Adiós, muy buenas, y así se marchó el comisario europeo, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto nuestra fragmentación es objeto de contemplación horrorizada, ¿no?, por parte de quienes tienen esta gestión? Por cierto, hay un requerimiento de la Comisión Europea al Gobierno de España precisamente en relación con la fragmentación del río Guadalquivir, que ya veremos cómo la contesta el Gobierno español. Bueno, ¿todo esto a qué nos conduce? Nos conduce a que aquí el Estado de Derecho ha saltado por los aires. El Estado ya no es el Estado digamos, de los juristas, esto es el Estado del rábula. Este es el paraíso del rábula, el paraíso del abogado de pueblo, el paraíso del abogado de Calella, que se dice aquí en Asturias, el paraíso. Porque esto no es más que el foco interminable de pleitos y más pleitos y más pleitos. Es decir, este es un paraíso para los licenciados en Derecho que se quieran dedicar al ejercicio profesional de la abogacía. Esto es un auténtico paraíso, porque todo esto no es más que pleitos. No son más que pleitos, no son más que papeles, jueces, tribunales que se pronuncian. Pero ¿eso tiene algo que ver con las necesidades de los ciudadanos? Pero que no, tiene mucho que ver con las necesidades de los procuradores y de los abogados, por supuesto, muy bien, pero de luego los ciudadanos no. Así que ya seguimos luego con todo esto. Sí. Sí. Bueno, efectivamente, una de las cosas que hay que decirles a los estudiantes de Derecho para animarles en los primeros cursos, cuando ven que es tan árido, ¿no?, que piensen que el ordenamiento jurídico es el ordeñamiento jurídico, en la medida en que puede vivir mucha gente de él, ¿no? Bueno, quería decir dos cosas antes de meternos quizá en harina en el tema del Estado federal. Uno de los aspectos fundamentales que más revuelo han producido en la sentencia del Estatuto de Cataluña es el tema de la nación. El tema de la nación, ¿no? Como sabéis, en política los símbolos son capitales. Todos los conflictos giran sobre aspectos simbólicos y, indudablemente, el tema de la nación, si Cataluña es una nación o no, si puede tener o no símbolos nacionales, si cabe hablar de una realidad nacional catalana, pues todo eso, digamos, está en el ojo del huracán, porque precisamente son los nacionalistas los que más interés tienen en el cultivo de estos símbolos, en el proceso de nacionalización catalana, ¿no? Entonces, por eso extraña un poco, digo porque Paco Sosa está viendo el problema desde me parece muy bien, ¿no?, como si fuera el jurista persa. Y digo, ustedes, ¿qué están haciendo aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de artilugio han montado, ¿no? Y cuando lee ese jurista persa, en este caso el profesor Sosa, la sentencia del Estatut sobre la nación, sobre si Cataluña es una nación o no, o si solo España es una nación en términos constitucionales, si solo cabe hablar de una realidad nacional española, que todo esto, uno tiene la sensación, cuando lo lee, de que es un ejercicio de metafísica, más que un ejercicio jurídico. Y es más, hay una sensación también de que el tribunal ha incurrido en eso que se llama sobreactuación. Es decir, que le ha dado una extraordinaria importancia a eso, por razones aquí podríamos especular de todo orden, no necesariamente racionales, cuando en realidad el verdadero problema era otro, era el de las competencias, era el de la capacidad de autogobierno real. Y no, en cambio, el tema de si tiene sentido que en el preámbulo del Estatuto de Cataluña se diga, utilizando una perífrasis, que el Parlamento de Cataluña, o sea, que España es una nación, pero que el Parlamento de Cataluña ha considerado por amplia mayoría que Cataluña es una nación. Que fue el pacto de Zapatero y Mas
que dio lugar a esta extraña perífrasis que es de un poco de volverse locos y que al Tribunal Constitucional le condujo al absurdo de ponerse a debatir sobre si los preámbulos de las normas tienen valor jurídico o no. Y si en este caso no lo tenía, porque en realidad como solo hay una nación posible, que es la nación española en términos jurídicos constitucionales, pues el preámbulo carecía de todo valor interpretativo. Bueno, todo esto, como digo, se mueve en un terreno metafísico, pero en el terreno de los símbolos, y en política los símbolos son clave. O sea, esto es una cuestión que por lo tanto no podemos desdeñar, porque la cuestión simbólica es clave. Bien, hay otra cosa que a mí me gustaría decir, ya que estamos metidos en aspectos de teología de la historia. El ser de España, fijaros, el ser de España es plural. Sencillamente. Esto no lo podemos ignorar. Esto no lo podemos ignorar por pocos conocimientos históricos que tengamos. Y esa cuestión no hay que verla con una resignación orteguiana de que bueno, tenemos que conllevarnos unos a otros como si fuera una cuestión matrimonial. No se trata de eso, no es la resignación matrimonial, tampoco es una forma de resignación cristiana, aunque tratar con los nacionalistas requiere altas dosis de resignación, eso es verdad. Pero no se trata de eso. El ser de España es plural. Y no solamente el de España, el de cualquier nación europea. El de cualquier nación europea. Es decir, la Revolución Francesa intentó montar un jardín francés sobre la base del pluralismo medieval. Y claro, los hierbajos van saliendo por todas partes. Porque el ser de Europa misma es plural. Es plural. Entonces la cuestión está en encontrar el nivel adecuado de gobierno en relación con cada asunto concreto. A ver, ¿quién está en mejores condiciones de resolver estos problemas? Démosles la competencia. Ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto. Por lo tanto, la recentralización desechada, salvo quizá en competencias específicas, bueno, estas que decía Paco, no sé, pero en cuanto modelo estatal me refiero, entiendo yo que es imposible, además porque hay unos intereses políticos ya tan enraizados en el Estado autonómico, que es como si, yo qué sé, como si a Napoleón le hubiera dado por devolver los bienes a la aristocracia y a la Iglesia, no, aquí hay que llegar a un acuerdo, la historia es lo que es, el pasado ya debemos darlo por consolidado. Lo que debemos hacer es, por tanto, mejorar, y mejorar justamente coincide con federalizar. Bueno, resulta que nuestro Estado, según el Tribunal Constitucional, desde el principio, es un Estado complejo o compuesto. Bueno, esto se podría discutir. Otros preferirían llamarlo un Estado unitario descentralizado, por ejemplo, como hacen los italianos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, en principio, que los entes subestatales, las comunidades autónomas, dotadas de autonomía política, tienen una capacidad de autogobierno que se caracteriza por su disposición sobre la ley. Pueden dictar leyes. Bueno, pero eso no es decir nada, porque lo que cuenta es el contenido de las leyes. No exactamente la forma. Entonces, cuando verdaderamente estamos en presencia de un Estado complejo, como un Estado federal, es cuando las partes integrantes de ese Estado tienen capacidad para aprobar la Constitución. La Constitución global, del conjunto, es decir, la Constitución federal. Cosa que no sucede en nuestro Estado actual. Entonces, ¿qué sería federalizar? Federalizar, en primer lugar, no sería crear una federación. Es decir, eso lo veo completamente imposible. Es decir, entraríamos en el terreno de lo simbólico y ahí sí que ya no es que no se pueda discutir, es que nos matamos. Si empezamos a decir que los Estados miembros, el Estado de Asturias o el Estado catalán, que ya no tiene un estatuto, sino que tiene una constitución, aunque sea la constitución de un Estado miembro,
el efecto de potencia simbólica de la palabra Estado y de la palabra Constitución multiplica en la propensión a la metafísica de nuestros queridos nacionalistas periféricos, ¿no? Claro, un subidón descomunal en ese terreno. Por tanto, cuidado con los nombres. Cuidado con los nombres. El Tribunal Constitucional, en este mamotreto, con sobreactuación o sin ella, ha declarado que solo hay una nación, y es la española, en términos jurídico-constitucionales. Otra cosa es en términos políticos, históricos, culturales, como se quiera, o teológicos. Pero en términos jurídico-constitucionales solo hay una nación, que es la española. Por lo tanto, esto ha creado muchos problemas y ha generado mucha pupa. Pero bueno, la pupa se acabará absorbiendo. Dejémoslo perfectamente claro. No entremos ahora en el juego de palabras de si Estados miembros, de si federación, de si constitución federal o constitución de un Estado miembro. Dejémoslo. Federalizar tiene que ser otra cosa. Tiene que ser establecer mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación en el Estado autonómico. Y en eso es donde se puede, o debería, intentar llegarse a un acuerdo. Por ejemplo, en lo que a mí concierne más por mi vinculación al derecho constitucional, ¿no? En este momento, bueno, en el papel que se les ha suministrado a ustedes supongo yo, con el guión de mi intervención, hay un epígrafe que dice: el Senado carece de sexo discernible. Bueno, esto quiere decir exactamente que no sabemos muy bien Es epiceno, es epiceno. Es epiceno, bueno, es epiceno. Carece de sexo discernible. ¿Y cuál sería el sexo político del Senado? Pues el Senado como una Cámara de las Comunidades Autónomas en la cual éstas tuvieran una presencia directa y además diferenciada en la elaboración de las leyes, en el control del gobierno y en la participación en el proceso de decisiones de España respecto a la Unión Europea. Es decir, la reforma del Senado como una Cámara Federal, siguiendo, porque aquí ya la cuestión, el debate a continuación es sobre qué modelo, la formación del Senado o la institución del Senado como una Cámara Federal me parece indispensable. Y me parece indispensable. Los vascos, nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes no tienen el menor interés en este asunto, puesto que lo único que les interesa es una relación bilateral con el Estado. Tengan en cuenta una cosa: los nacionalistas periféricos son reaccionarios, en el sentido técnico del término. Quieren volver a 1914, al antiguo régimen. Es decir, a cuando España era una unión personal, solamente por la cabeza, pero no por las instituciones, no una unión real. Claro, es que eso, oiga, volver a 1714 y volver a leer el letrero aquel de que está en la iglesia de Santa María del Pil, al fusar de las mureras, no si enterra cap traidor, no, dejémoslo. Entonces, ¿qué es lo que se puede pedir? Lo que se puede pedir es no la vuelta a un régimen particular y específico, salvo en materia de hechos diferenciales, que son los que la Constitución establece. Como puede ser la lengua, o puede ser el derecho civil, etc. Pero salvo eso, lo cierto es que el federalismo está necesitado de mecanismos de cooperación multilateral y no exclusivamente de relaciones bilaterales, que es las que hasta ahora han primado, ¿no? En este sentido hay que propugnar una reforma del Senado. ¿Y compuesto por quién? Bueno, ahí está la cuestión. Si nosotros hacemos un Senado elegido por el pueblo de cada comunidad autónoma, por los electores de cada comunidad autónoma, resulta que no se diferenciará nada del Congreso en cuanto a su composición, puesto que habrá sido elegido por sufragio universal directo con arreglo a criterios partidarios de los partidos políticos. Por lo tanto, necesitamos que en el Senado los senadores de Asturias estén totalmente diferenciados de los senadores aragoneses y de los senadores catalanes, y que en definitiva representen la orientación política dominante en esa comunidad autónoma, porque si no, no hay verdadera representación territorial. Esa es la cuestión. Puede ser, por tanto, un Senado parecido al del Bundesrat alemán, en la medida en que los senadores sean elegidos por el gobierno o sean elegidos por el Parlamento autonómico, pero con arreglo a un tipo de escrutinio que sea de carácter mayoritario, no proporcional. Porque si fuera proporcional, entonces estaríamos en las mismas. No se diferenciaría nada el Senado del Congreso, ¿no? Esa sería una cuestión. ¿Qué poderes habría de tener esta Cámara?
bueno, ese es otro gran debate, ¿no? Yo pienso que hay que garantizar la unidad de la dirección política del país, que corresponde al binomio que forman el Gobierno y el Congreso de los Diputados, que es el que en definitiva el que otorga la confianza al Gobierno, ¿no? Por lo tanto, el bicameralismo que tenemos en este momento, que es muy desequilibrado en favor del Congreso, en realidad debe seguir siendo desequilibrado para mantener esa unidad de dirección política. Pero la diferencia está en que las comunidades autónomas tienen una presencia directa en el proceso de toma de decisiones, a nivel incluso de la creación primaria del derecho, es decir, de la creación de las leyes. Y sobre todo, como sabéis, por mucho desequilibrio que haya entre el Congreso y el Senado, el Congreso no puede imponer la reforma de la Constitución al Senado. Y ahí es lo que tiene sentido un Senado autonómico, porque las comunidades autónomas necesitan dar su consentimiento también a la reforma constitucional, si es que se sigue ese modelo, ¿no? No es lo único que se podría... Esto no, es un elemento de federalización, pero no es el único. Otro elemento de federalización, pues naturalmente son los órganos de cooperación intergubernamental. Ahora mismo, pues después de la ley del proceso autonómico, pues están en marcha las conferencias sectoriales. Paco sabe más de esto y puede decir cómo funcionan. Está el tema de las conferencias de presidentes, que no hace falta ser administrativista para saber que no han funcionado de ninguna manera, que ha habido muy pocas y que, sobre todo, no las ha habido de carácter horizontal, sino que solamente las ha habido de carácter vertical. El Gobierno con las comunidades autónomas, pero es importante, y tanto en Alemania como en Estados Unidos las conferencias de carácter horizontal son importantes para preparar los asuntos que conciernen a las comunidades autónomas. Están los convenios de cooperación. Los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas han sido muchísimos, pero en cambio los convenios entre comunidades autónomas han sido muy pocos. Por lo tanto, también ahí hay un fallo. Es decir, hay una serie de mecanismos que habría que alterar, ¿no? Lo dejo aquí de momento para seguir más adelante. Bueno, sí. yo dos palabras. Sí, dos palabras eso, así. luego tenemos el Sí, debate, por eso, sí. dos palabras para decir. Bueno, en relación con lo que señalaba Ramón, de que España es plural, etcétera. Claro que es plural, todos somos plurales, todos nosotros, los tres que estamos aquí, cada uno de nosotros somos plurales. Ya sabéis, me gusta recordar una expresión de Borges. Cuando a Borges le preguntaban, oiga, ¿es usted Borges? Decía, a ratos, hijo, a ratos. ¿No? Bueno, pues es que a ratos, todos somos a ratos, nosotros mismos. Hay una novela que yo no la he leído, pero circula por las librerías alemanas estos días, que se llama, hago una traducción un poco libre, pero se llama ¿Quién soy yo? Y si soy yo, ¿cuántos yo hay en mí? ¿No? Sí. Bueno, más o menos esa sería la traducción libre. Está traducida, Paco. Está traducida. ¿Está traducida? Sí. ¿Ah, sí? Ah, pues bueno, pues es que está en las listas. Y se titula ¿Quién soy yo y cuántos? ¿Y cuántos? Exacto. Pues esto la he visto en las librerías alemanas y además está en la lista de libros más vendidos en las revistas alemanas, en el Spiegel, etc., ¿no? Bueno, es decir, y yo me gusta, con ello termino porque luego hablamos ya de todo esto, ¿no? Pero me gusta recordar una cosa que es en relación con todo esto que presentaba Ramón de la nación y todo esto, ¿no? Siempre digo y afirmo, y lo he escrito varias veces, España no es una nación de naciones, pero si lo fuera, es mejor ocultarlo y no decírselo a nadie, porque las naciones de naciones han acabado todas como el Rosario de la Aurora. Todas, absolutamente todas, ¿no? Yugoslavia, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, que no sigamos insistiendo en ese disparate, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejamos. Bien, nos tomamos entonces 15 minutos y hay 20 y reiniciamos el debate. Muy bien. El derecho de prevalencia.